Entonces, a este nuevo video, el problema es de aplicación sobre la tercera ley de Newton. Entonces aquí tenemos lo siguiente, el problema plantea esto: un cuerpo de peso W, recordemos que tiene una cuerda que en 0 o en O está unida a otras dos cuerdas ligadas en el techo. Entonces, partamos de acá. Resulta de que este vendría siendo el techo, esto es lo que en el problema sería el techo. De este punto, de esta puntilla o de este punto que aparece aquí, está sujeto una cuerda. Y aquí está la otra. Entonces, la idea de la cuerda 2 y de la cuerda 3 es sujetar, aquí hay un nudo, en este caso este nudo está sujetando lo que es el bloque. Entonces dice aquí que el bloque tiene un peso de 100 kilogramos. ¿Cuál es la intención cuando digo kilogramo fuerza? Siempre que nosotros hablamos de kilogramo fuerza, tiene que ver sobre la resistencia que hace una cuerda o que hace, en este caso, un resorte para sujetar algo. Me explico. Si en este caso tenemos aquí amarrada una cuerda, ¿sí?, pero tiene que estar en posición vertical. Si amarramos aquí una cuerda, otra cosa importante, aquí dice hallar las tensiones de las tres cuerdas sin peso. Todos sabemos que las cuerdas pesan. Todos sabemos que una cuerda puede pesar unos 500 gramos, pero resulta de que este problema este problema plantea ignorando el peso de la cuerda, ¿sí? O sea, la cuerda no posee peso, según lo que dice aquí. Entonces, si la posición de la cuerda es vertical y la cuerda que sujeta un cuerpo pesa 500 kilos, quiere decir que el peso sería 500 kilogramos fuerza. O sea, la palabra fuerza se le agrega al peso que está sujetando, en ese caso, lo que es el cable o lo que es la cuerda. Si tenemos una cuerda y yo coloco un bloque de 100 kilogramos, entonces sería 100 kilogramos fuerza, ¿sí? Bien, entonces en este caso dice, solución, para el cuerpo tenemos que la tensión 1, entonces observen, tenemos la cuerda 3, la cuerda 2, que así se le ha llamado, y esta sería la cuerda 1, o sea, hay tres cuerdas. Aquí es mediante un nudo, entonces que tengamos aquí esta cuerda, la amarremos aquí y sobre esta cuerda coloquemos algo más. Entonces tenemos esta ilustración. Entonces aquí nos dice que la tensión de la cuerda es equivalente al peso, lo que decía ahorita. El objeto, ¿cuánto pesa el bloque? Pesa 100 kilos. Por lo tanto, la tensión de la cuerda sería kilogramo fuerza. La tensión. Si el cuerpo pesara 50 kilogramos, la tensión de la cuerda que sujeta sería 50 kilogramos fuerza. Ok. En este caso yo escribí ahorita, como para que quede ilustrado, de que la tensión 1 se reduce o se resume como T1 y es igual al peso. El peso, pues, lo llamamos aquí W porque es weight, que es lo que simboliza. Si consideramos el nudo como una partícula, las fuerzas aplicadas son la tensión 1, las fuerzas aplicadas serían esta tensión 1 y las otras dos tensiones serían la tensión 2 y la tensión ¿qué? 3. Entonces, cuando continuamos con esto, agregué que el peso, en este caso, el peso del cuerpo es peso igual a 100 kilogramos. Una cosa es el peso y otra cosa es la tensión. La tensión es el soporte que hace la ¿qué? La cuerda. Entonces, el cuerpo pesa 100 kilos. O sea, la tensión sería 100 kilogramos fuerza. O sea que siempre que calcules tensiones va a ser kilogramo ¿qué? Kilogramo fuerza. Bien. Continuando, entonces tenemos lo siguiente aquí. Solución. La ecuación de equilibrio nos da que la tensión de la cuerda 1 más la tensión de la cuerda 2 más la tensión de la cuerda 3 es igual a 0. Entonces alguien podría decirme, Edward, pero dame un momentico. Resulta que yo ya sé que la tensión de la cuerda 1 son 100 kilos. Son 100 kilogramos fuerza. ¿Y por qué, si le sumo la tensión 2 y la tensión 3, por qué esto es igual a 0? Lo que pasa es que tú no sabes cuánto es la tensión 2 y cuánto es la tensión 3. Esto simplemente es el planteamiento de la fórmula. Como no sabes cuánto es la tensión 2 y la tensión 3, por eso es que como ecuación se va a colocar siempre que la suma de las tensiones va a ser igual a ¿qué? A 0. Siempre igual. Luego, al hacer las sumatorias, esto nos va a cambiar, pero mientras tanto, esta es la ecuación. Proyectada sobre dos ejes cualquiera tendremos según la figura. Bien, entonces, entramos en materia. Resulta que allí lo que quiere decir esa E es sumatoria.
Entonces, lo que nos explica esto es la sumatoria de las fuerzas respecto a X. Sumatoria de las fuerzas respecto a X es igual a la tensión 2 multiplicado por coseno de 37 menos la tensión 3 multiplicado por coseno de 53 igual a 0. Explico entonces esto. En el plano cartesiano, el eje X es el eje horizontal. En el plano cartesiano, X es respecto al horizontal y Y es referente a lo vertical. Entonces tenemos el eje X y el eje Y. Resulta que aquí están utilizando las funciones trigonométricas. Entonces analicemos algo muy importante. Cuando nosotros tenemos, muchachos, aquí un triángulo rectángulo, aquí vamos a colocar el ángulo teta. Si ese es el ángulo, entonces la función trigonométrica va de acuerdo a los lados que tengan. Por ejemplo, en el triángulo, este lado correspondería ¿a quién? A X. Este lado entonces correspondería ¿a quién? A Y. Y este lado, que lo vimos el año pasado, sería la hipotenusa. Entonces tenemos que este es el eje X, recuerda que X es todo lo horizontal, que este es el eje Y es todo lo vertical, y este lado sería la hipotenusa. Entonces las funciones trigonométricas de acuerdo a esto son, por ejemplo, en este caso, la función seno del ángulo teta, seno, recuerda que seno es igual a cateto opuesto es Y, sobre la hipotenusa, o sea que seno sería Y sobre hipotenusa. Bien, la función coseno del ángulo teta ya no sería opuesto, sino que sería ¿qué? Adyacente, o sea, como quien dice, la función seno tiene en cuenta la altura, pero la función coseno no tiene en cuenta lo vertical, sino que tiene en cuenta ¿qué? Lo horizontal, ya que coseno es adyacente, que sería X sobre ¿quién? Sobre hipotenusa. Entonces aquí, una de las preguntas que me planteaban en el otro grupo era, profe, ¿yo cómo hago para saber? Póngame la atención a eso. ¿Cómo hago yo para recordar eso? Entonces mira, seno es opuesto, opuesto sería Y sobre hipotenusa. Coseno es adyacente, adyacente es X sobre hipotenusa. Siempre que te pidan las fuerzas respecto a X, entonces, o sea, respecto al horizontal, utilizas entonces coseno. Pero cuando te pidan las fuerzas respecto a Y, o sea, a lo vertical, ¿sería quién? Entonces, coseno, que quede grabado, coseno sería respecto a X y seno sería respecto a lo vertical. Coseno sería respecto al horizontal, que es X, y seno sería respecto a lo vertical, que es Y. Entonces, en este caso, por esa razón, mira lo que dice aquí. La sumatoria de las fuerzas respecto a X es igual, y miran que colocan coseno. ¿Por qué colocan coseno respecto a X? Porque coseno es la que tiene en cuenta ¿qué? Lo horizontal. Y aquí, la sumatoria respecto a Y, la sumatoria de las fuerzas respecto a Y, miran que coloca seno. ¿Por qué colocan seno? Porque en este caso, respecto a Y, sería la función ¿qué? Seno. Ok. Continuando con esto, aquí hay algo muy importante, por eso les decía que esto implica muchos temas, incluso implica el tema de geometría. Para poder realizar este ejercicio, yo tuve que hacer varias operaciones. Y dentro de las operaciones que tuve que hacer para llegar aquí, fue la siguiente. Primero, recordar eso. Cuando tú estabas en grado octavo, noveno, no sé, resulta que tú trabajaste lo que son las líneas paralelas. Las líneas paralelas se caracterizan porque tienen la misma dirección. Estas dos líneas paralelas son cortadas por una transversal. Entonces, cuando vemos este tipo de ejercicio, ¿a qué vamos nosotros? Si este ángulo de aquí mide 45 grados, este ángulo que está acá, que se llaman alternos internos, repito, esos serían ángulos alternos internos. Si este ángulo mide 45, este ángulo también va a medir 45 grados. Siempre son ángulos congruentes, alternos internos. Entonces, como nosotros sabemos que esto sería 180 grados, que es lo que le llamamos el ángulo llano es 180 grados, entonces vemos aquí que si este ángulo mide 45, este que está con negro, entonces este tendría que medir 135, ya que 45 más 135 nos da ¿cuánto? Entonces, 135 más 45 son los 180. ¿A qué voy yo? Si este ángulo mide 135,
¿Cuánto me dirás de aquí? 135. 135 grados. La razón de que te explicaran tanto esto es para poderlo aplicar ahora. Entonces, si en este caso, este ángulo, haga de cuenta que esta línea que es el techo y esta línea que está aquí son las fuerzas horizontales. Entonces, como decir, esta es paralela a esta y esta es la transversal. Si este ángulo mide 37, ¿cuántos grados entonces mide este ángulo? 37 grados. Si este ángulo que está aquí, dos triángulos rectángulos, este es un triángulo rectángulo y este es otro triángulo rectángulo. Entonces, mira lo que tenemos que hacer. Para esto, entonces, vamos a borrar esta parte de acá para comenzar a realizar las diferentes operaciones que nos van a ayudar. Entonces, analiza. Voy a coger este triangulito que está aquí. Gracias a los ángulos alternos internos fue que esto mide 37, porque el problema te lo van a dejar como yo lo entregué, en blanco. Tú eres la persona que debe deducir que si este es 37, este también, que si este es 53, este de acá también. Entonces allí tenemos dos triángulos. Tenemos el triángulo que está a la derecha, que es el de la tensión 2. Esto me muestra que esta es la tensión 2, esta es la cuerda que hace tensión 2, que está la cuerda que hace tensión 3 y que está la cuerda que hace la tensión 1. Entonces, tenemos la cuerda de la tensión 2 y tenemos aquí en el otro lado la que nos hace la tensión 3. Entonces tendríamos acá, muchachos, lo que es el triángulo de la cuerda respecto a la tensión 2 y de la cuerda respecto a la tensión 3. Si colocamos esto que aparece, entonces este eje de acá, o sea, este lado de aquí, sería correspondiente a X y esto de acá sería correspondiente entonces ¿a quién? A Y. ¿Listo? El ángulo en este caso sería 37 grados. Si miramos el otro triángulo, que sería este de aquí, entonces el ángulo sería 53 grados. Este lado sería ¿qué? Y, y este lado sería ¿qué? X. Entonces, esto lo que hice fue como cortar, pegarlo aquí para poder hacer las operaciones que voy a realizar. Entonces, oye, me preguntaban, profe, ¿cómo sacaste esto de la sumatoria de las fuerzas en X? Escucha, ya vimos que cuando hablamos respecto a X utilizamos coseno. Cuando hablamos respecto a las fuerzas en Y utilizamos seno. Entonces, en este caso, vamos a sacar la fuerza respecto a X de acá. Entonces, ejemplo, vamos a sacar la fuerza respecto a X. Entonces sería, si es respecto a X, la función trigonométrica que voy a utilizar es coseno. Entonces sería, coseno de 37 grados es igual a ¿qué? Coseno de 37 es igual a ¿qué? A cateto. Escucha, coseno de 37 grados es igual, aplicando las razones trigonométricas, es igual a cateto adyacente, que es X, ¿sobre quién? Pero aquí no ponemos hipotenusa, sino que ponemos ¿qué? Tensión 2, ¿ya? En la parte de aquí, entonces sería coseno de 53 grados es igual, entonces aquí sería, recuerda que el coseno involucra lo que tiene que ver con X, entonces sería AX sobre ¿quién? Sobre hipotenusa, pero la hipotenusa aquí es ¿quién? La tensión 3. Entonces aquí vamos a despejar. Como tensión 2 está dividiendo, lo pasamos a ¿qué? O sea, ¿qué nos quedaría? Si está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Entonces nos queda tensión 2 multiplicado por coseno de 37 grados, que es igual a X. Y en la parte de acá, entonces tenemos, como está dividiendo la tensión 3, pasa a multiplicar. Tensión 3 por coseno de 53 grados es igual a ¿quién? Entonces aquí tenemos lo que tiene que ver con X y lo que tiene que ver con X. Ahora, si ustedes observan, note que cuando dice tensión 2 por coseno de 37, está aquí, y en la de acá aparece tensión 3 por coseno de 53, está acá. Si miramos esto, noten que cuando hablamos de la sumatoria respecto a X, restamos. Ojo, cuando hablamos de la sumatoria respecto a X, restamos. Pero cuando hablamos de la sumatoria respecto a Y, no restamos. ¿Qué hacemos? Sumamos. Entonces, esto hay que aprenderse. Respecto a X, se resta. Respecto a Y, se suma. Entonces,
¿por qué razón, profesor, usted colocó primero coseno de 37 y luego, profe, ¿qué pasa si yo colocara este primero y luego colocar este acá? Si colocas este aquí y este acá, va a pasar lo siguiente. Hazme un favor, ¿cuánto da coseno de 37? Le voy a decir por qué razón puse primero este y este después. ¿Cuánto da coseno de 37? Solamente la persona que pregunte, ¿cuánto da? 0.8 aproximadamente. ¿Cuánto da coseno de 53? Coseno de 53, ¿cuánto da? 0.6. Listo. Si nosotros miramos, coseno de 37 es 0.8, coseno de 53 es 0.6. Entonces analicemos algo aquí. Si miramos, este coseno es más grande que este de acá. La razón por la cual puse este primero y luego este es para que al hacer la resta me dé no un valor negativo, sino un valor ¿qué? Un valor positivo. Entonces, profe, o sea que lo coloco de acuerdo a eso, sí. Mira que implícitamente saca los dos y pon primero el más grande y luego coloca el que al sacar el coseno te dé más pequeño para que el resultado no te dé un valor negativo, sino que te dé un valor ¿qué? Positivo. Ok. Entonces entendamos algo también para que nos quede claro. Observa. ¿Cuál de las tensiones respecto a coseno está trabajando un valor más grande? Este coseno, por ejemplo, de 37, mira que el valor que me da es 0.8 y el de 53 resulta que me da 4. Entonces no olvida, saca y si este es más grande, lo acomodas entonces. Ok, eso sería las fuerzas entonces respecto a X. ¿Y por qué coloqué primero esta y luego esta? Porque este valor es más grande que este, ¿está claro? Y lo hacemos así para que nos dé un valor positivo y no negativo. Porque donde lo coloque al revés me va menos 0.2. Y no vamos a poner valor negativo, sino un valor que me dé ¿qué? Positivo. Ok. Ahora, vamos a mirar cómo se sacaron entonces, avanzando, las fuerzas respecto a Y. Entonces sería, la fuerza respecto a Y, aquí sí ya tendría que borrar esta parte, ya no sería utilizando la función coseno, sino utilizando la función ¿qué? La función seno. Entonces, para este de aquí, sería seno de 37. Recuerda que seno no tiene que ver con el adyacente, sino con el opuesto. Entonces, seno de 37 es igual a ¿qué? A opuesto sobre ¿quién? Sobre hipotenusa, o sea, sobre la tensión 2. Y el de aquí sería seno de 53 es igual al opuesto sobre ¿quién? Sobre la hipotenusa, o sea, sobre la tensión 3. En este caso, despejemos. Está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces nos queda T2 por seno de 37 grados igual a Y. Y esta nos daría entonces, como está dividiendo, pasa a multiplicar T3 por seno de 53 igual a Y. Entonces, esto sería respecto a Y en esta parte, esto sería respecto a Y en la otra parte. Bueno, profe, si te fijas, esto está ahí, estoy señalando acá, está ahí, y este también está aquí, pero miren que ya está aquí, despejado. Si ustedes observan en el ejercicio, se dan cuenta, muchachos, de que al momento de colocar esto, miren que cuando es aquí, aquí se suma, ¿sí? Y se le resta la tensión 1. ¿Por qué? La sumatoria de esta fuerza con esta fuerza, siempre a la tensión que esté aquí, se la vas a restar. Repito, lo que te dé esta tensión más esta tensión, le vas a restar esta tensión de acá. Y aquí tienes que tener mucho cuidado porque a veces la numeración de las tensiones cambia. Ejemplo, improvisemos. Esta es la tensión 1, improvisemos. Esta es la tensión 1, esta es la tensión 2 y esta es la tensión 3. ¿Cómo quedaría ahí? Tensión 1 más tensión 2 menos tensión ¿qué? 3. ¿Listo? Si fuera así. Bueno, entonces miren ustedes por qué razón quedó construido de esta manera. Ok, profesor, una pregunta. ¿Por qué la tensión? Miren, esta pregunta me la hicieron y fue muy apropiada. Profe, ¿por qué aquí sí metiste la tensión 1? ¿Y por qué acá no metiste la tensión 1? De nuevo, profe, ¿por qué en la fuerza respecto a Y? Imagínate, ¿Y es horizontal o vertical? Entonces, ¿por qué en Y sí colocaste la 2, la 3 y por qué pusiste la 1? ¿Y por qué en la de X no la pusiste?
Porque es que la tensión, cuando es respecto a X, te fijas en horizontal. Te hago una pregunta. Si está colgando, ¿hay fuerza horizontal? La fuerza horizontal es 0 y 0 no se pone, porque 0 es nada. La fuerza de la tensión que hace la cuerda no es horizontal. La fuerza de la tensión que hace la cuerda, que la tensión 1 es ¿qué? Vertical. Por eso es que se pone ahí. Entonces, esta tensión más esta tensión le vas a restar la tensión de aquí. Es por eso. Bien. Entonces, ahora sí, lo que hicimos en esta operación fue lo siguiente. Ayúdenme. Atentos. Cuando sacaste coseno de 37, a ti te dio 0.8. Entonces, coseno de 37 es 0.8 T2. Entonces, miren que aquí no coloqué T2 0.8. No. Recuerda, cuando tú tienes 8x, así se escribe. Primero el coeficiente y luego la variable. Nunca vas a encontrar x8, no. No es x8, sino que es ¿qué? 8x. Por eso se colocó aquí. Coseno de 37 da 0.8. Entonces, al acomodarlo, sería 0.8 por T2. Pregunta, ¿cuánto me dio coseno de 53? 0.6. Entonces yo no pongo T3 0.6, sino 0.6, T3. Listo. Y en la de abajo, esto sería respecto a la primera. En la de abajo, o sea, en Y, sería así. 0.6, ¿por qué? ¿Cuánto te da seno de 37? Seno de 37, ¿cuánto te da? Sí, pero ¿cuánto te da la calculadora? Seno de 37. 0.6. Listo, entonces 0,6 T2 más, mira, más, ¿cuánto te da seno de 53? 0.8 aproximadamente, ¿no? Porque eso no da 0.8. Da 0.7 y esos dos decimales lo aproximan a 0.8, ok. T3 menos la tensión 1. La tensión 1, ya saben, y se la están dando al comienzo, es equivalente ¿qué? A 100, igual a 0. Bueno, después de esto es que yo coloqué aquí la respuesta, pero para poder llegar a que la resolución del sistema nos da T1 igual a 100 kilogramos fuerza. Bueno, esta ya te la dieron. Ya sabes que la tensión de la cuerda 1 es 100 kilogramos fuerza. Pero para llegar a que la tensión de la cuerda 2 es 60 kilos y a que la tensión de la cuerda 3 es 80 kilogramos, tuve que haber hecho un sistema de ecuaciones. ¿Cómo hace un sistema de ecuaciones, profesor? Observen acá. En este caso, sí necesito que recuerden cómo resolver un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, cuando yo tengo esta expresión, analicen este caso. Esto que está aquí, por favor pongan cuidado, lo voy a escribir. 0,8 T2 menos 0.6 T3 igual a 0. Atentos. La otra dice 0,6 T2 más 0,8 T3 menos 100 igual a 0. ¿Por qué razón esto se tiene que resolver como un sistema de ecuación? Por lo siguiente. Todos sabemos que esto es T2 y esto es T3. O sea, tensión 2, tensión 3. Tensión 2, tensión 3. ¿Esto es alguna tensión? ¿Es alguna tensión o no? Pero no como variable despejada, sino ya como variable que nos dieron. Es decir, aquí no pones T1. ¿Por qué no pones T1? Porque ya sabes que la tensión 1 es igual a ¿qué? Entonces, profe, ¿qué hago aquí? T2, T2, T3, T3. Profe, ¿y esta? Cuando sea así, esto lo pasa al otro lado. Entonces te quedaría, el nuevo sistema sería 0.8 T2 menos 0.6 T3 igual a 0. Esta sería 0.6 T2 menos 0.8 T3, y como esta no tenía T, no entraría aquí, sino que la paso al otro lado. Pues si está negativo, quedaría ¿qué? Listo. Entonces, haga de cuenta que T2 es X, para resolverlo ahorita. Haga de cuenta que T3 es Y y lo resolvemos como un sistema de ecuaciones. El método que normalmente uno utiliza para resolver esto es el método de igualación. Entonces, vamos a hacerlo mediante el método de igualación.
Pilas, lo que voy a hacer aquí es para que después ustedes sepan por qué la tensión 2 dio 60 y la tensión 3 da 80. Profe, ¿y eso hay que hacerlo? Claro, si no nunca sabrías que la T2 es 60 y que la T3 es 80. Ayúdenme. Listo, gracias. Más. Gracias. Entonces, en este caso, muchachos, continuando con esto, vamos a resolverlo por igualación. Como yo sé que de pronto esto se les olvidó porque esto enseña en noveno, pero vamos a trabajar aquí. Observen. Esto se enseña en noveno, que son los sistemas de ecuaciones. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que vas a hacer es lo siguiente. Vas a despejar la misma variable, despejas la misma variable en ambas ecuaciones. Siempre despejas la misma variable en ambas ecuaciones. ¿Cómo así, profesor Eduardo? Por ejemplo, escogamos una variable, la x. Entonces despejemos x en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Esta sería llamada la ecuación 1 y esta sería llamada la ecuación 2. Entonces, despejemos la misma variable en ambas ecuaciones. Por ejemplo, voy a despejar x en la 1 y x en la 2. Entonces sería así. Ecuación 1, voy a despejar x. Y acá, ecuación 2, voy a despejar x también. Pilas, muchachos, por favor, que aquí es donde yo necesito concentrar. Primero despeja la misma variable en ambas ecuaciones. Listo, voy a hacerlo. Cojo la primera ecuación. La primera ecuación es 0.8x menos 0.6y igual a 0. Voy a despejar entonces de la ecuación 1, voy a despejar x. Y de la 2, ¿qué es? 0.6x más 0.8y igual a 100. Ahora despejo x también. Ayúdenme. Entonces sería, despejemos x. Despejo x de aquí. X es igual. Vamos a colocar 0.8x es igual. Como tengo que despejar la x, esta cantidad la tendría que pasar para el otro lado. Entonces 0.8x es igual. Y esta cantidad que está negativa, ¿cómo pasaría? Entonces pasaría más 0.6. Entonces 0 más 0.6, ¿cuánto me da? 0.6. X es igual a 0.6y y esto que está multiplicando, porque 0. Está multiplicando, pasa a dividir. Hágame un favor, repito, esto está negativo, pasa a positivo. 0 más 0.6 da 0.6y. Esto que está multiplicando lo paso a dividir, entonces me queda x igual a 0.6 sobre 0.8. ¿Cuánto me da entonces 0.6 sobre 0.8? 0.75 ¿qué? O sea, que en la ecuación 1, x despejada da 0.75y. Vamos a la ecuación 2. Esta, despejo también x. Entonces sería 0.6x es igual, perdón, 0.6x es igual a 100 y este valor que está positivo lo paso menos 0.8y. Ok, entonces nos queda x es igual a 100 menos 0.8y sobre 0.6. En este caso, noten ustedes, muchachos, que tenemos despejado x en la ecuación 1 y tenemos despejado x en la ecuación 2. La primera parte es que tú despejas la misma variable en ambas ecuaciones. Entonces, en este caso, el segundo paso que vas a hacer es ya aplicar el nombre del método. El método se llama método de igualación, o sea, que vas a coger las dos variables despejadas y las vas a igualar. Entonces, el segundo paso es que igualo las dos variables despejadas. Entonces, en este caso, muchachos, si nosotros vamos a igualar las dos variables despejadas, aquí x es igual a 0,75y y en la otra x es igual a 100 menos 0,8y sobre 0.6. ¿Ah? No, porque es que 100 no se le puede restar 0.8 porque esta tiene letra. Recuerde que en el álgebra, para poderla sumar, es porque ambas tienen letra o ambas están sin letra. Por ejemplo, aquí,
Miren que aquí lo que hice fue 0.6 lo dividí entre 0.8, pero el resultado me dio Y. Pero aquí tú no puedes coger 100 y restarle 0.8, porque la única manera es que esto no tenga la letra. Si no tiene letra lo puedes hacer, o que ambas tengan letra. ¿Listo? Entonces yo a 100 no le puedo restar 0.8Y. Bueno, sigamos. Entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente. Esto fue lo que despejé de X en la ecuación 1 y esto fue lo que despejé X en la ecuación 2. Entonces vamos a igualar. Vamos a igualarlo. ¿Cómo así, profesor? X en la 1 me dio 0,75Y. X en la 2, o sea la de aquí me dio 100 menos 0.8Y sobre 0.6. Entonces mira lo que vas a hacer. Cuando llegas aquí, mira que la X desapareció. Entonces como la X aquí desaparece, vamos a hacer la operación para encontrar a quién. Para encontrar a Y. ¿Cómo se hace eso, Eduardo? Así, observa. ¿Qué está haciendo 0.6? Está dividiendo. Si 0.6 está dividiendo, ¿a qué pasará al otro lado? Entonces quedaría 0.6 multiplicado por 0.75Y igual a 100 menos 0.8Y. Cuando llegamos aquí, esto está dividiendo, lo pasas a multiplicar. Ahora, ayúdenme con eso. ¿Cuánto me da 0.6, por favor? Mucha atención. 0.6 por 0.75. Sí, en las multiplicaciones sí. ¿Cuánto me da 0.6 por 0.75? 0.45. 0.45Y igual a 100 menos 0.8Y. Entonces ahora sí, todo lo que tenga Y lo pasas a un lado y lo que no tenga Y lo pasas al otro lado. Entonces quedaría así, atentos. Eso sería 0.45Y. Como esto está positivo, lo pasamos al otro lado. Está negativo, perdón, lo pasamos positivo. Y este 100 queda aquí. Entonces sería, está negativo, pasa positivo, igual a 100. Ahora sí, 0.45Y más 0.8Y, ¿se puede sumar? Sí, porque tiene la misma que variable. Entonces, 0.45 más 0.8, ¿cuánto me da? 1.25Y igual a 100. Entonces, Y es igual a 100 sobre 1.25 que está multiplicando, ¿pasa a qué? Entonces, eso está multiplicando, pasa a dividir. Ahora sí, ayúdenme. ¿Cuánto me dio? 0. ¿Qué? 0.01. 100 dividido 1.25. 80. Por favor, tienes que tener mucho cuidado porque mira todo lo que hiciste para que te equivoques acá. Ojo, te equivocas aquí, todo ese tiempo lo perdiste. Bueno, listo, da 80. 80Y. Entonces, ¿te acuerdas qué es Y? Por favor. ¿Te acuerdas qué es Y? Era la tensión ¿qué? 3. ¿Nos dio o no nos dio? Sí. Entonces, esta es la tensión 2 y esta es la tensión 3. Eduardo, ¿cómo encuentro yo esta de acá? Como ya encontraste que Y es igual a 80 y entonces esto lo vas a reemplazar en cualquier ecuación. Reemplaza en cualquier ecuación. En cualquier ecuación. Por ejemplo, reemplacemos en la ecuación 1. Entonces, ¿qué hago yo? La ecuación 1 es 0.8 P2, no lo reemplazamos aquí, ¿no? Porque esto vendría siendo X. Ese lo reemplazaríamos ¿a dónde? Aquí. Entonces sería 0,8X menos 0.6, pero no pongo Y, porque resulta que esto ya no es un valor desconocido, ya es un valor ¿qué? ¿Qué reemplazamos aquí? 80. ¿Y esto es igual a cuánto según la ecuación? Menos 47. No, espérate, acá. ¿Es igual a qué? A 0. Entonces sería 0.8x menos 0.6 por 80, ¿cuánto da? 48 igual a 0. Entonces tenemos 0.8x es igual. Este menos 48 pasa al otro lado como 48 positivo. X es igual a 48 sobre 0.8. Entonces X es igual a 60, que corresponde a la tensión ¿qué? Entonces mira lo que había que hacer para ahorita sí entender.
que la tensión 1 es 100 kilogramos. Ojo, una cosa es el peso 1, otra cosa es la tensión. La tensión es la fuerza que tiene que soportar el cable o la cuerda. La tensión 1 ya la tienes. ¿Es 100 kilogramos? No, es 100 kilogramos fuerza. La tensión 2, que es la que acabamos en este caso de calcular, ¿fue cuánto? 60, y como es tensión, sería kilogramos fuerza. Y la tensión 3 sería 80 kilogramos fuerza. Esta es la respuesta. ¿Ya?